renacidos. Otro término interesante, otro término que usa la palabra, que hay que tener en cuenta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, no por lo magnífico que nosotros somos, sino por la misericordia que el Señor tuvo de nosotros, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vamos a Primera de Corintios. Antes de comentar esto, vamos a un pasaje más. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán es Jesucristo, el hombre definitivo. El primer Adán, el original, el que cayó y falló. Y la Biblia después dice, pero viene un hombre que permanece para siempre porque es conforme a la voluntad de Dios y es perfecto ante Dios, y era lo que Dios pretendía de la humanidad. Esta clase de hombre, ese es Jesucristo. Y ese se llama el postrer Adán. Ahora, entendiendo eso, del primer Adán y el postrer Adán, volvemos a leer. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Os dais cuenta? El primer Adán vivía, alma viviente, recibió vida y se limitó a vivir. Pero el posterior Adán es espíritu vivificante, es dador de vida, vivifica, es el que produce vida en los demás. Ese es el posterior Adán que tenemos. Bueno, pues renacidos. Esta vez avanzamos entonces en el concepto de recrear a renacer, que es lo mismo que nacer de nuevo. La comparación, hermanos, que se hace, o que hemos leído en Primera de Pedro, capítulo 3, yo lo recuerdo, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La comparación o el contraste del que se trata es literal, porque las células que se unieron para formarnos a nosotros, ese espermatozoide y ese óvulo, que se unieron y empezaron a hacer así, y a formar este ser completo que es el ser humano, eran corruptibles, se deterioran, se mueren. Pero ahora se nos ha dado un nuevo nacimiento, no de células que mueren, no de algo que se corrompe, sino de algo que no muere, que no pasa, que permanece para siempre. ¿El qué es? Lo hemos leído. La palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Recordad, como vimos en los primeros temas, que por la palabra de Dios fue constituido el universo. Y todo funciona por la palabra de Dios, que es su voluntad, su mandamiento y su poder. Y en ese poder hemos sido engendrados, renacidos. No de células que van a morir, sino de algo que permanece para siempre, por la palabra de Dios. Fiel es Dios. He dicho, he prometido y yo cumpliré. Y cuando Dios te dice algo, no falla. Entre tanto, por Utah, que vayan prohibiendo la lectura de la Biblia. A ver qué es lo que consiguen. Que sigan los hombres luchando contra Dios. Como si pudieran conseguir algo. Pero Dios permanece para siempre y sus palabras con él. Así que mientras que lo que nació en la carne, proveniente del primer Adán, se va deteriorando y se va perdiendo, lo que nace de Cristo, que es el postrer Adán, va progresando, va creciendo y va haciéndose cada vez más fuerte y más formado, más completado, como un bebé que va creciendo hasta llegar a la edad adulta de un ser ya adulto, maduro, completo. Vamos a pensar en una edad de 30 años. Ahí ya está el hombre perfectamente completado en su madurez de creación. O 25 años, no sé. Pues así, el creyente, no en la carne, que ese hombre de 30 años seguirá cumpliendo años y va a deteriorarse y va a morir,
deshaciéndose, el creyente, el Hijo de Dios, crece hasta una estatura que se queda ya fija eternamente. Segunda de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor va formándote, va esculpiéndote, va acabando la obra. Tú, cuando el Señor te cogió, eras un cacho de mármol. Y ahora empieza, empieza a tallar, hasta que llega el día en que se forma lo que Dios quería hacer de ti. Una persona conforme a la imagen de su Hijo, que es perfecto y que le agrada en todo. Así que somos transformados de gloria en gloria. Cada martillazo duele, ¿no? Cada cincelazo que nos llevamos en la vida es doloroso posiblemente, sí, es que los martillazos duelen, pero son momentos de gloria, cada vez en aumento, formando algo progresivo, que es el Esteban que el Señor está preparando un día para sí. Y cada uno que ponga su nombre ahí, si es de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Es decir, se valió de una serie de ministros espirituales a fin de perfeccionar a los santos, es decir, a los creyentes, y para eso está la Iglesia que se congrega y aprende con todos esos ministros, podríamos llamarle así, ministros, a fin de perfeccionar a los santos, a todos los hijos de Dios, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ese cuerpo que se va edificando, que va creciendo, que se va formando cada vez mejor, hasta que, y ahora mirad, ¿cuándo es? Yo he dicho antes que para un ser humano, para nuestro cuerpo, quizás los 30 años, los 25 años sería la madurez, ¿no? Aquí ya es la madurez del ser humano, y allá está todo formado, todo completado. Su musculatura, su piel, su cabello, todas las cosas. No es un niño, no es un adolescente, que todavía en las fotos se le nota, parece mayorcito, pero tiene la carita y todavía se le nota que le queda algo. Ya ves, un adulto. Pues aquí dice, hasta que todos lleguemos, ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esto es una imagen, una ilustración. A un varón perfecto. A la medida de la estatura de Goliat, que era muy grande, que era un gigante, no. A la medida de Tachenko, que era un jugador de baloncesto también muy alto, no. No estamos hablando de carne y sangre. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí habrá llegado el máximo de nuestro crecimiento. Cuando eso ocurra, el Señor nos tendrá en el cielo. Pues ahí tenemos la formación de gloria en gloria, subiendo, progresando, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa será la medida. Así que lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Así se lo dijo de claro el Señor a Nicodemo. Y 1 Corintios, capítulo 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Cómo vas a llegar al cielo con un cuerpo de células que se están deteriorando y que se corrompen y que saldrían gusano? No puede llegar, pero aparte es que es inviable. Más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63, el Señor dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La carne es. Coge un filete de entrego por lo alto de un plato. Eso mismo eres tú. Sin espíritu. Un cacho de carne. Quítale el espíritu a la carne y eres un cacho de entrecot de lo alto de un plato. No hay diferencia. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que, por tanto, no solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor, sino de toda palabra de Dios, que procede de la boca de Dios. Vivirá el hombre, porque la palabra de Dios, las palabras de Dios, del Señor, son espíritu y son vida.
y son las que nos levantará del polvo y nos resucitará. La adopción. Es necesario detenerse en un asunto importante respecto al ámbito de la familia de Dios. Ser hijo de Dios, acabamos de ver que tenía que ver con el nuevo nacimiento. Y como decía Juan, no engendrado de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios, directamente. Pero en la Biblia encontramos otro término respecto a nuestro vínculo con Dios, nuestra pertenencia a su familia, que es la adopción. ¿Tenemos que nacer de nuevo? ¿Hay adopción? ¿Cómo va el tema? Bueno, ¿por qué es esencial este asunto de la adopción? Porque esto hace diferencia, e insisto, o repito, diferencia esencial en cuanto a nuestra identidad como hijos de Dios respecto a la identidad de Cristo como hijo de Dios. ¿Jesucristo es hijo de Dios? Sí. ¿Nosotros somos hijos de Dios? Sí. ¿Somos iguales? No. Y entonces tenemos que entrar en el asunto de que somos hijos de Dios, pero hay un tema: adoptados. ¿Nacidos de nuevo? Sí. ¿Regenerados? Sí. ¿Pero eres igual que Jesucristo? No, imposible. Y la adopción será lo que nos revele un poco este asunto, un poco o mucho. Mirad, Cristo nos llama hermanos. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que somos hechos conforme a la imagen de su Hijo. El nuevo nacimiento nos ha hecho conforme a la imagen de Jesucristo, regenerados, recreados, conforme a su imagen, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que somos hermanos, somos considerados como hermanos de uno que es el hermano mayor, el mayor de los hermanos. Y Hebreos, capítulo 2, versículo 11, dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Son las palabras del Mesías, de Jesucristo, y no se avergüenza de llamarnos hermanos. No son necesarias muchas explicaciones, creo yo, para entender la diferencia entre Jesucristo y cada uno de nosotros en cuanto a ser hijos de Dios. Pero bueno, la Biblia muestra ese detalle que nos presenta una perspectiva más de la manera en la que estamos vinculados con Dios, como familia, junto con su Hijo, la perspectiva de la adopción. Nosotros no somos eternos. Vamos a vivir por la eternidad, pero no somos eternos, tenemos un principio. Jesucristo no tuvo principio. No somos omnipotentes. Dios nos da su poder, obra con poder en nosotros, pero no somos omnipotentes. Jesucristo es omnipotente. Jesucristo es omnipresente, Él está en todo lugar, nosotros no. Jesucristo es omnisciente, nosotros no. Es que Jesucristo es Dios, nosotros no. Y cuando Jesucristo dijo en su día aquí: y mi Padre que está en los cielos, decían: ¿llamas a Dios Padre? Y le acusan de blasfemia, porque cuando Él dice eso no está diciendo que Él era un hijo de Dios como somos nosotros, sino que Él es Dios mismo. Gálatas 4, 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Vale? Hemos recibido la adopción de hijos. Así es como formamos parte de la familia de Dios. El Hijo es enviado, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley y recibir la adopción de hijos. ¡Qué maravilla! Ahora la relación cambia. Como hemos dicho antes, ya podemos decir Padre. Ya no hay esclavitud, sino libertad, y una libertad filial,
pertenecer a la familia como herederos. Gálatas 4, 6 al 7 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Podemos decir Padre a Dios, igual que Jesucristo dijo Padre a Dios. Pero no somos iguales, ¿eh? Tenemos el mismo Padre, pero no somos iguales. Él es el primogénito. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que es una redención mejorada. No se trata de un esclavo simplemente liberado, sino de un esclavo que siendo liberado, el pobre no tenía nada ni nadie, un huerfanito, sí, soy libre, pero es que no tengo ahora dónde caerme muerto. Quizás estaba mejor como esclavo y dice el Señor, no, te libero y te hago mío, te adopto, yo soy tu padre, eres de mi familia. Muy bello el asunto del testimonio del espíritu a nuestro espíritu, cuando hemos leído antes en Romanos capítulo 8, 16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo dice justo después también lo de Abba Padre, que también lo repite aquí, como hemos visto en Gálatas. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Suele ser graciosa la típica broma esa que suele ocurrir en familias de varios hermanos, donde los mayores le dicen a chicos, que tú eres adoptado, este es adoptado, y ¡guau! Y se ríen, se meten con él y eso, porque es como diciendo, es que este es distinto, este tiene unas cosas, que parece que es de otro, vaya, este parece que lo han cogido debajo de un puente, porque tiene cosas que parecen que no es del núcleo familiar, ¿no? O que no lleva la sangre, ¿no? Etcétera. Broma aparte, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y lo confirma. Yo recuerdo una vez, yendo con mi hermana a un domingo por la tarde después del culto a casa, que hablamos del tema, oye, ¿alguna vez tú lo has pensado de que esto fuese todo, que no fuese así, que fuese mentira o que no existiese, que nos estamos creyendo algo porque nuestros padres nos han... Pues sí, pues claro que lo he pensado, pero yo también. Pues, ¿y qué tal? Pues mira, imposible. Imposible, por más que lo he pensado, por más que me he querido concienciar de que esto sea al final algo fantasioso, que no sea o irreal, es imposible. ¿Por qué? Pues yo no sabía explicarlo, pero es que hay algo dentro que le está empujando fuertemente ¿a qué? A la realidad. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y podrán venir 1000 millones de dudas, no digo que no vengan, pero cuando vienen, chocan con el mismo Dios en la persona del Espíritu Santo morando, en los que no hemos sido salvados simplemente, sino hechos salvos. Yo ahora soy un salvo. Alguien en quien el Espíritu Santo mora. Claro, no tienes la naturaleza divina. No eres Dios como Jesucristo, por esencia. Pero sí por participación de ella en ti. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? Segunda de Pedro capítulo 1. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. Y Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Así que esto es por la fe, el Espíritu Santo te lo confirma y no eres Dios por ser llamado hijo de Dios, pero sí participas de la naturaleza de Dios, de la naturaleza divina, por ser adoptado por Dios. Y esto ya estaba preparado desde la eternidad. Efesios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Doctrina calvinista de la elección, y dijimos cómo se enfoca esto conforme a la luz de la palabra. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados destinados ya con antelación desde antes de la fundación del mundo, para ser adoptados hijos de Dios.
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Os dais cuenta? Desde antes de la fundación del mundo somos predestinados. Dios ya tiene un destino para nosotros, un destino para toda la eternidad. Ser adoptados, formar parte de la familia de Dios, y lo hace por medio de Jesucristo. ¿Y esto en qué consiste? En el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad, significa decir porque así lo quiso, porque así le plugo. ¿Le plugo? ¿A qué no sabe lo que es le plugo? ¿A qué nunca lo he escuchado? Es el pasado de me place. Me place, me plugo. Eso lo vais a cantar una vez en algún himno que está por ahí escrito. Cuando leáis y digáis esto es lo que es, me plugo o te plugo, esto es lo que es. Pasado de el verbo placerte, me place. Pues así le plugo, por no decir así le plació, así nos dice, ¿vale? Esto es gratis. Pues al Señor le plugo esto. Aquellos que ya conocemos, y que ya he mencionado antes, no voy a volver a repetir su nombre, dicen que según el puro afecto de su voluntad, se refiere a que hizo según le pareció el a uno predestinarlos para una cosa y a otros para otra. Y yo no veo eso escrito aquí. Y a unos escogió y a otros no. Y yo no veo eso aquí. Según el puro afecto de su voluntad, hermanos, es que lo que le movió a él para hacer esto fue amarnos. Así fue su voluntad. No olvidemos que el amor es un ejercicio voluntario. Gloria a Dios en las alturas, buena voluntad para con los hombres. Según el puro afecto de su voluntad. Qué pureza había en el afecto de Dios, que afectó a su voluntad de querer predestinarnos ya desde antes que existiéramos para ser adoptados por Él y formar parte de su familia, a los que creamos en Él. Esa es la predestinación. Que el Señor los bendiga.